Este fin de semana se ha celebrado, como todos sabemos, el Día de Todos los Santos, como se le llama aquí en Suecia y también en Estados Unidos y algunos otros países. También se le llama el Día de los Muertos en países de América Latina, el Día de los Difuntos. Pero quiero leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, donde nos relata la resurrección de Lázaro. Nos relata también aquellos momentos cuando en cierta manera Marta le reprocha a Jesús el por qué no había estado antes. Que si él hubiera estado antes, quizá Lázaro no hubiera muerto. Pero entonces Jesús tiene una conversación con Marta y yo quiero leer dos versículos, el versículo 25 y 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Lo repito, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y podemos decir que hay dos cosas que resaltan, a mi entender, que resaltan en este texto. En realidad son tres cosas, ya que Jesús le habla a Marta también de la resurrección. Pero hay dos cosas que para mí resaltan en este texto y son la vida y la muerte. La vida y la muerte. Dos acontecimientos en la historia del ser humano. Más que del ser humano, yo diría de todos los seres vivientes, porque los animales también nacen y mueren, las plantas nacen y mueren, los árboles, las flores, etcétera, etcétera. Y la vida en general, podemos decir es un intervalo, es un espacio de tiempo, es un peregrinar. De un lado no tenemos nada, llega el nacimiento, del otro lado tenemos la muerte y la eternidad. Y muchas cosas pasan en ese intervalo, en ese espacio de tiempo. El niño nace, la niña crece, muchos de ellos empiezan a ir a una guardería, luego estudian, van a la escuela primaria, secundaria, otros pueden llegar a la universidad. Llega el momento cuando también en ese espacio de tiempo la gente comienza a trabajar. Hay quienes entonces se casan en ese espacio de tiempo, tienen hijos, tienen nietos. Llega el momento más importante, diría yo, del ser humano en ese espacio de tiempo, y que es la conversión, que es cuando el hombre y la mujer se entregan a Jesús, entregan su vida, su cuerpo, su alma, todo su ser a Jesús. Dios perdona sus pecados, les limpia la sangre preciosa de Jesús y comienzan a caminar, o comenzamos a caminar una nueva historia con Jesús hasta el momento de terminar nuestra vida. También dentro de ese lapso de tiempo está nuestro servicio a Dios. De una o de otra manera, todos estamos llamados a servir a Dios. Repito, de una o de otra manera, todos estamos llamados a servir a Dios. Tenemos la salud, tenemos la enfermedad, tenemos días y tiempos de alegría, de regocijo, tenemos tiempos de pruebas y de tristezas. Dentro de ese espacio de tiempo entre el nacimiento y la muerte. Si hoy les estoy hablando y ustedes me están escuchando, es porque lo primero ya ocurrió en nosotros, porque todos nacimos y todos estamos vivos y por eso estamos aquí. Lo segundo, hermanos, más tarde o más temprano, lo queramos o no, será la muerte. Si Cristo no viene antes a buscarnos, cada uno de nosotros experimentaremos ese día. Y a diferencia de las cosas que compramos algo y miramos enseguida la fecha de vencimiento,
Tú y yo como seres humanos no tenemos fecha de vencimiento. Nacemos y solo Dios sabe el momento que dejamos esta tierra, en ese día que se llama la muerte. Algunos viven más, otros menos. En mi familia nomás mi padre murió con 37 años. Mi tía, la hermana Esther, está viviendo todavía y cumplió el mes pasado 101 años de vida. ¡Qué bendición! Ahora, el nacimiento, que cuando comienza nuestra etapa aquí en la tierra, es el comienzo de la vida. Ahora, es el comienzo de la vida fuera del útero, fuera del cuerpo de la madre, porque la vida comienza mucho antes. La vida comienza lo que la ciencia la llama la concepción. No soy experto en el tema, pero es cuando se produce esa conexión entre el espermatozoide masculino, penetra el óvulo femenino y ahí se comienza la concepción del ser humano. El ser humano no nace el día que sale fuera del útero de la madre. El ser humano comienza el día de la concepción. Si vamos a la Biblia, Jeremías capítulo 1 y verso 5, Jeremías 1:5, dice que Dios nos conoce antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Escuchen, Dios le dice al profeta Jeremías, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de formarte en el vientre, ya te había escogido. El Salmo 139, versos 13 al 16, nos habla del papel activo de Dios en nuestra creación en la matriz de nuestra madre. Si bien en mi caso fue mi padre y mi madre que tuvieron en un acto de amor mi creación, mi formación como ser humano, que es lo que encontramos en la Biblia. El capítulo 1 del libro de Génesis, verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora, el salmista escribe, hablándole a Dios, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Porque, hermanos, el ser humano es realmente complejo. El cuerpo del ser humano es realmente complejo y permítame decirlo, para mí es ridículo, completamente ridículo que alguien diga que porque explotó un átomo no sé qué, por ahí se formó el ser humano. Cuando tú y yo sabemos lo que es el ser humano, las funciones del ser humano, realmente Dios es el que nos creó. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, dice el salmista. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Y entonces dice, tú me observabas cuando iba cobrando forma en secreto, o sea, dentro de la matriz de su madre, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Es tremendo como el salmista relata lo que debe ser para Dios la creación del ser humano. Lucas, que aparte de ser evangelista, ser discípulo de Jesús, era médico, y él usó la misma palabra griega, una palabra que se llama brefos. La utilizó tanto para referirse a un bebé antes de nacer como para un bebé después de nacer. Él utiliza la misma palabra. Cuando, por ejemplo, leemos cuando María visita a su prima Elizabeth, las dos estaban embarazadas, y dice que aconteció cuando Elizabeth oyó la salutación de María.
La criatura saltó en su vientre, y él utiliza la misma expresión. Cuando el brefos saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y él utiliza la misma expresión cuando en el capítulo 2 de Lucas, el versículo 12, dice: y esto servirá por señal. Hallaréis al brefos, al niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lo que quiere decir, hermanos, que Dios considera un bebé en la matriz de su madre de la misma manera, del mismo modo que Él considera a un bebé luego que ha sido desarrollado. A lo que voy, hermanos, en pocas palabras, decirles que para el cristiano el aborto no es un asunto de elección de los derechos de la mujer. Como hoy tanto se proclama con tanta fuerza, especialmente por aquellos que se llaman feministas. El aborto es un asunto de vida o muerte, de un ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por eso, la Iglesia de Cristo, por eso el cristiano, el hombre y la mujer, hijos e hijas de Dios, debemos levantar nuestra voz y defender los derechos de los no nacidos. Y no escuché ningún amén, pero no es para decir amén. Es simplemente para darnos cuenta, hermanos, que la vida es creación de Dios. Y ya dentro del ser, de la madre, en la matriz de la madre, sigue siendo un ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Amén. Isaías 49, verso 1, revela que Dios durante el embarazo puede aún llamar a su servicio a hijos que aún no han sido nacidos. Mira lo que dice el profeta: el Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Amén. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Bien, eso es algo del comienzo de la vida que quería decirlo. Pero permítanme decirles también, hermanos, cuidemos nuestra vida. Cuidemos nuestro cuerpo. Cuidemos nuestro cuerpo. Hay quienes dicen: la vida es mía. Yo hago con ella lo que quiero. Y cuando me tenga que morir, me muero y ya está. Ahora, el cristiano, hermanos, no puede. Puede, pero no debe decirlo. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice: ¿no saben que su cuerpo, no habla del espíritu, no habla de la mente, no habla del alma, habla del cuerpo? Y dice: ¿no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les dio? Y que el Espíritu habita en ustedes. Y entonces dice: ustedes no son sus propios dueños. Así es, Señor. Lo leí en la versión Reina Valera, lo leí en otra versión, ahora lo leo en la versión Reina Valera, que es la que más bien utilizamos. 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios? Y dice: y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Después que nos entregamos al Señor, querido hermano y hermana, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya tenemos un Señor, ya tenemos un dueño de nuestra vida, y ese Señor y ese dueño se llama Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. Santiago 4:15 dice: debemos decir, si el Señor quiere, viviremos, y haremos esto o haremos aquello. Amén. Por eso a mí me gusta, y ustedes me han escuchado muchas veces, cuando hablamos de algún evento futuro, me han escuchado siempre decir: si Dios quiere.
Y de repente decimos, bueno, nos vemos el domingo que viene, y yo digo, si Dios quiere. Y a veces me han contestado, sí, Dios quiere. Es que no sé si Dios quiere. Porque como yo no soy dueño de mí mismo, no sé si el domingo que viene voy a estar. Amén. Porque mi dueño es el que determina los años, los días, los meses, las semanas que yo tenga en mi vida. Y por eso mi vida tiene que estar siempre en contacto y en comunión con Él, para que Él me ayude a vivir como Él quiere que yo viva, durante el tiempo que yo tengo, en ese espacio de tiempo entre el nacimiento y la muerte. Dios nos regala esos años, ese tiempo, para que tú y yo lo aprovechemos bien. Aprovechemos bien el espíritu, el alma, la mente, pero también el cuerpo. Y así como debemos cuidar nuestra vida espiritual, debemos también cuidar nuestro cuerpo. Debemos cuidarlo, debemos mimarlo, debemos tratarlo bien, debemos amarlo. ¿Ustedes saben que debemos amar nuestro cuerpo? ¿Sí? ¿Sabían? Y no soy egocentrista, ay, qué egocentrista que es, mire, está diciendo que se ama. Es lo que dice la Biblia. Jesús dice, el primer mandamiento de todos es amarás al Señor tu Dios, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, alma, con todo tu ser. Y luego dice, amarás a tu prójimo, ¿como qué dice? Como a ti mismo. Eso quiere decir que yo no puedo amarles a ustedes si no me amo a mí mismo. Y cuando me amo a mí mismo, me cuido, me trato bien, me doy mimos. Ustedes entienden, capaz que en otros países el darse mimos quiere decir otra cosa, pero mimarme con diferentes cosas que me hacen bien, que me alegran. Bendito sea el Señor. Pero en algún momento, por más bien que lo trate mi cuerpo, en algún momento llegará la muerte. Ya sea por vejez o ya sea por enfermedad. Pero si ese momento llega, y para cuando ese momento llega, miremos lo que dice la Biblia. Porque sabemos, dice el apóstol Pablo, que si la tienda terrenal que es nuestra morada, o sea, hablando de nuestro cuerpo, no del espíritu, no del alma, este cuerpo es destruido, o sea, llega la muerte y se destruye. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya. Me gusta hablar del cielo, a algunos no les gusta, no, tengamos los pies sobre la tierra. Yo tengo mis pies sobre la tierra, sé que tengo que vivir el tiempo que Dios me da de vida de acuerdo a su voluntad, pero también sé que hay un lugar que me espera en el más allá. No sé mucho de ese tiempo, no sé mucho de ese lugar. Está haciendo efecto las sillas cómodas. Seguimos. No sé mucho de ese lugar, lo que sí sé es que será un lugar hermoso. Hay gente que se ha ido a la eternidad, al cielo, y Dios le ha permitido volver y han contado lo que han visto en aquel lugar. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 21, y eso me da cierta idea de lo que será el cielo, el lugar que nos espera a ti y a mí, si somos fieles hasta el último día. Dice, y allí no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Hay un himno que me encanta, que dice, mi hogar yo tengo al otro lado, donde la vida fin no tendrá. No hay despedidas de los amados, porque la muerte no entrará. Hermoso hogar para los salvados, do nunca, nunca se llorará. Do las heridas de los pecados, nunca, jamás se sufrirá. Ese es el lugar que nos espera, hermanos. Y voy a terminar. La vida y la muerte. Estos días nos han hecho pensar en esas dos cosas. Cuando nacemos y cuando la vida se termina. Que aunque no querramos nombrarla, es la muerte.
De una nos gusta hablar del nacimiento. Aún antes de nacer se celebran los famosos baby shower, Cuando alguien está embarazada, alguna mujer está embarazada, vienen, la felicitan, te felicito, vas a ser madre. O algunos dicen vas a ser madre cuando yo entiendo que ya son madres. Al tener un niño dentro de sí ya son madres. Pero la mayoría, o a muchos, no nos gusta o no les gusta hablar de la muerte. A algunos les causa inclusive pánico, pavor, algunos le temen. Pero voy llegando al final y voy a leer algunos textos. El apóstol Pablo, miren lo que le dice a los hermanos de la iglesia en Filipos. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Y entonces dice el apóstol, así que realmente no sé lo que es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Por un lado quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, dice el apóstol, es mejor que siga viviendo. Él pone en la balanza el seguir viviendo por amor a sus hermanos o el dejar esta tierra, lo cual sería mucho mejor. Por eso, hermano y hermana, o aquellos que me están viendo o escuchando, no le teman a la muerte. Porque para el cristiano, para el hijo o la hija de Dios, la muerte significa pasar a un lugar mucho mejor. No habrá muerte, no habrá despedida, no habrá lágrimas, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Ese lugar hermoso que Dios ha ido a preparar para nosotros. Y les dejo para terminar 2 versículos y que sea la palabra de Dios misma la que nos hable. El apóstol Pablo dice, hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. He estado en velorios y entierros de personas que no tienen a Cristo en su corazón y personas que lo tienen. Y realmente qué diferencia enorme hay entre una y la otra. Por un lado hay desesperación. He visto gente que se agarra del cajón y casi que lo araña por no dejarlo salir. Y hay otros que tienen paz en su corazón y que simplemente miran el cajón y le dicen, hasta luego. Nos veremos juntos en aquel lugar. Por eso, el apóstol dice, no se pongan tristes. No habla de la tristeza normal, porque todos tenemos sentimientos. Y cuando parte un ser querido, hay tristeza, hay dolor, hay lágrimas. Pero el apóstol no está hablando de esa tristeza, de nuestros sentimientos. Está hablando de no desesperarnos. Cuando un hermano, un familiar parte, como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos, dice el apóstol, que Jesús murió y resucitó y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Amén. Y el último texto que les dejo es Jesús mismo que habla. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dijo Jesús, ustedes también estén. Aleluya. Qué promesa, hermanos. Qué promesa hermosa de parte de Jesús. Y lo más lindo de todo es que lo que Jesús promete siempre lo cumple. Amén. Siempre lo cumple. Esa, hermanos y hermanas, es nuestra esperanza. Esa es la esperanza del cristiano. El día que dejemos esta tierra, nos iremos a morar por toda la eternidad frente a la presencia de Jesús. Lo veremos, como dice la Biblia, tal cual Él es. A quien amamos, dice la Biblia, aún sin haberle visto. Bendito sea su nombre.
Termino diciendo, ¿estás preparado si ese día llegara hoy mismo? ¿Estás preparado, amigo, que nos estás viendo? Porque hoy tenemos vida. ¿Quién nos dice que mañana lo tendremos? ¿Hay alguien que está seguro que mañana abriremos nuestros ojos y le diremos, Señor, gracias por un día más de vida? Solo Dios lo sabe. Bendito su nombre. Por eso, preparémonos, confiemos en el Señor, vivamos de acuerdo a como Él quiere que vivamos. Y de esa manera estaremos preparados si en algún momento, tarde o temprano, el Señor nos llame a su presencia. Amén. 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 Oremos a Dios. Padre, mi alma te alaba y te bendice. Te doy gracias porque aún podemos hablar de ese día que a tanta gente le causa pavor, le temen, que es el día de la muerte cuando dejaremos esta tierra para entrar a la eternidad. Pero Dios, tú en tu palabra nos has dado hermosas y tremendas promesas de que aquel lugar es mucho mejor a este mundo de pecado, de enfermedad, de dolor que estamos viviendo. Porque en aquel lugar ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad. En aquel lugar será un lugar donde estaremos por toda la eternidad alabando, bendiciendo tu nombre, sintiendo la felicidad de un día haber entregado nuestra vida en las manos de Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos a estar preparados, Señor. Ayúdanos a estar con nuestros corazones limpios, lavados en la sangre preciosa de Jesús. Ayúdanos a caminar en esta vida de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a mostrar al mundo que tú nos has cambiado, que tú nos has transformado. Ayúdanos a caminar en la luz de tu palabra, para que cuando ese día llegue y dejemos esta tierra, podamos dejarla con paz y tranquilidad en nuestra alma. Así en oración como estamos. Solo quiero terminar diciéndote, si no estás preparado, si hay algo dentro de ti, tu conciencia te está hablando de que no estás preparado. Si la muerte llegara en un rato. Pero si así es, ahí donde estás, eleva una oración a Dios. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que la sangre preciosa de Jesús te limpie de todo pecado. Él te perdonará, Él te limpiará, porque Él te ama. Él te ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Recibe a Jesús en tu corazón. Recíbelo con toda tu alma, con toda la fuerza de tu vida, de tu cuerpo. Déjalo a Él entrar y que guíe tu vida de aquí en adelante. Padre, tú ves si hay vidas que en el silencio han hecho una oración pidiéndote perdón por los pecados. Tú que eres un Dios perdonador, ya lo has hecho, Señor. Ayúdales a caminar de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a todos a caminar de acuerdo a tu palabra, lo que tu palabra nos enseña, Señor, para que podamos estar preparados aquel día que dejemos esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, si el Espíritu Santo ha hablado a algún corazón, Espíritu de Dios, obra. Obra como tú quieres obrar, Espíritu Santo.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque tú nos has dado una gloriosa esperanza. Una esperanza real y verdadera. Que es dejar esta tierra y partir a un lugar mucho mejor. Bendito y adorado sea tu nombre. Bendice a tu pueblo aquí reunido, Señor. Bendice a aquellos hermanos y hermanas que por diferentes motivos no han podido llegar en este día, ya sea por trabajo o por enfermedad. Padre, si hay hermanos y hermanas nuestras que están enfermos, pedimos que en el nombre de Jesús tú les toques allí donde están, Señor. Tu poder sanador les alcance allí donde se encuentran, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquellos que por diferentes motivos no han podido llegar, pedimos también tu bendición sobre ellos, oh Dios. Danos una buena semana, donde podamos caminar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, te damos gracias.